tenemos ahora una mesa redonda en la cual voy a invitar a los ponentes a que suban a la mesa. Y, bueno, la idea es que hagan una pequeña presentación inicialmente y después podamos debatir un poco cuáles son los retos de la eliminación de la hepatitis C ante la crisis COVID-19. Voy a presentar a las personas que van a acompañarme en la mesa. Está el doctor Crespo también, que le veo ahí llegando. Está el primer ponente va a ser el doctor Agustín Albillos, que es jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Ramón y Cajal y catedrático de la Universidad de Alcalá. El segundo ponente va a ser el doctor Crespo, que es el jefe de servicio de digestivo del Hospital Marqués de Valdecilla. Pablo Ryan, que es médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor en Madrid. Y, por último, hablará la doctora Buti, que es jefa clínico del Servicio de Patología y Medicina Interna del Hospital Vall d'Hebron y también catedrática de Medicina. Así que, sin más, yo creo que voy a dar paso primero a las presentaciones, digamos, un poco breves y luego abrir el debate para compartir, digamos, entre todos un poco el programa. Agustín, cuando quieras. Bien, buenos días. Muchas gracias por esta invitación, doctor Calleja. Un placer estar de nuevo en este foro. Una presentación breve, alguna diapositiva más de las que me había dicho la organización. ¿Cuál es el camino y cuál es el devenir que llevamos hacia la meta de la hepatitis C? La meta de la hepatitis C no es otra que tratar de alcanzar los objetivos que nos marca el programa de la OMS para el año 2030. Y, desde luego, se han dado pasos importantes en este sentido, pasos que llevan 30 años, que no voy a detallar aquí y que todos conocen, desde la identificación del virus de la hepatitis C en el año 89, pasando por la época, por la era del interferón, y 30 años después tenemos unos tratamientos altamente eficaces, Sofosbuvir, Patasvir, la combinación de GP en pautas de 8-12 semanas, altamente eficaces y seguras. Pero también sabemos de múltiples modelos matemáticos, y este es uno que ha aparecido recientemente, que esto no es suficiente para disminuir las muertes por hepatitis C. Con los antivirales de acción directa simplemente llegaríamos a un statu quo de una cierta disminución de lo que son las muertes por hepatitis C. Requiere el alcanzar los objetivos de la OMS, algunas intervenciones, algunas totalmente asentadas en los países desarrollados, como son el control, la seguridad de los hemoderivados, otras que se van implementando, como es la reducción de daños en los adictos a drogas por vía parenteral, otra más que incidirá aún más en las muertes por hepatitis C, que es la administración precoz en la evolución de la enfermedad de antivirales de acción directa, con objeto de evitar la transmisión de la infección y la lesión hepática. Pero el más importante es el que marca la línea roja, es intentar alcanzar todos aquellos pacientes que están infectados en la comunidad, muchos que son desconocidos, incrementar las estrategias de cribado, especialmente en los focos primarios de la enfermedad, que son los que van a contribuir a la transmisión de esta. Por eso el abordaje debe ser un abordaje global, no es solamente la estrategia de tratamiento, no solamente es el avance y la simplificación del tratamiento, sino que es combinar eficiencia en el cribado, en el diagnóstico y vincular al cuidado, y siendo particularmente incisivos en el cribado y el manejo de poblaciones vulnerables y en la población general, según la prevalencia de la infección en la misma. ¿Qué otro aspecto hemos avanzado notablemente y va a contribuir a esta progresión, esta llegada a la meta? El cambio en la cadena de cuidados de la hepatitis C. Partimos de una cadena de cuidados clásica que viene de la era del interferón, notablemente larga, establecida en 3 fases, en el que el paciente, antes de recibir tratamiento, permanecía mucho en él o tenía muchas visitas de atención al especialista y visitas después, una vez finalizado el tratamiento.
Por lo tanto, ahora la cadena de cuidado se ha simplificado mucho, la hemos acortado notablemente, y ello ha sido gracias a que disponemos de unas características de antivirales de acción directa que permiten que el trabajo diagnóstico antes del tratamiento sea mínimo, son pangenotípicos, son tratamientos muy sencillos y simplificados y que permiten una mínima monitorización. Y de este modo hemos conseguido, primero, centralizar el diagnóstico y hacerlo en un solo paso. En segundo lugar, acortar y prácticamente reducir a una sola visita el diagnóstico, estadiaje y inicio del tratamiento, y muchas veces no es necesaria ni la visita de monitorización. La vinculación de todo esto a atención primaria va a depender en gran medida de los sistemas de salud imperantes en cada uno de los países. Y esta estrategia, en mayor o menor medida, después lo podemos discutir, pues se ha ido implantando en España, y en esta otra publicación reciente que analiza los avances hacia esta meta de eliminación de la hepatitis C entre 2017 y 2019, España es uno de los del 25% de los países desarrollados que está en condiciones de alcanzar la meta que nos marca la OMS. Algunos otros países, como Italia, y ello también lo podemos discutir, habían ya empezado a tener antes del COVID dificultades para alcanzar esta meta. No voy aquí a señalar lo que fue o lo que es el Plan Estratégico de Eliminación de la Hepatitis C en España, todavía vigente. Hitos importantes fue la priorización en los años 2015-2016 de los pacientes, el consenso para ello, un registro centralizado en 2017, el acceso sin restricciones, y más recientemente la última incorporación al plan que ha dicho antes la directora, la doctora Del Amo. Que hemos logrado el tratamiento de casi 150.000 pacientes. ¿Y cómo ha evolucionado este tratamiento? Bien, observamos aquí que en los años ya previos, una drástica disminución con el COVID, pero en los años previos al COVID ya había una disminución progresiva del número de tratamientos que también se ve en otros países. Si esto es por una disminución del número de pacientes infectados o porque hemos conseguido tratar a los casos incidentes, y hay casos dentro de la población que las estrategias de screening y de búsqueda aún no han funcionado, es algo que también podemos discutir. Del estudio de seroprevalencia y de otros estudios en España, calculamos que hay la prevalencia. Quedan unas 76.000 personas sin tratamiento, un 30% de ellos sin diagnosticar, y la prevalencia se concentra fundamentalmente en varones entre 50 y 70 años. Un colectivo muy concreto que, por otra parte, tampoco es un frecuentador de los centros de salud. Y el COVID ha afectado a todos los países, y de nuevo este modelo nos muestra que durante el COVID y analizando de una forma homogénea cómo el mismo impacta en los distintos países al cabo de un año, se ve que un año de retraso en los programas de hepatitis C reducen los diagnósticos de nuevos casos en 900.000 personas, 750.000 no inician tratamiento, y sobre todo en los países de baja renta ello se traduce en un aumento de casos incidentes, y en una pérdida de nuevas oportunidades de tratamiento. Seguro que después hablamos cómo esta incidencia, este impacto del COVID ha afectado a las poblaciones más vulnerables, cuya vinculación a los sistemas de salud siempre es más débil y se ven más afectadas por esta pérdida de recursos, si bien ha habido innovaciones y cambios en el modelo de prestación de la asistencia sanitaria, de los que estos colectivos y todos los demás también nos hemos beneficiado. Y como conclusiones yo dejaría algunas preguntas. La primera es si la meta para alcanzar el objetivo de la OMS estaba realmente llegando, o estábamos en el camino para alcanzar esa meta antes del COVID. Si existían ya signos de debilidad en el sistema, en los programas de hepatitis C antes de la llegada del COVID, y esto lo haya debilitado aún más, o era un sistema fuerte, al menos en lo que es la población general, y ha podido verse menos, el impacto ha podido ser menor.
realmente un tema de controversia, y ya lo ha destacado antes la doctora Del Amo, es el tipo de cribado que tenemos que hacer en población general y la decisión última que tomó la conferencia o el grupo de consenso. Si las estrategias de microeliminación están igualmente o son uniformes en su implantación en toda España, en un sistema tan descentralizado como el nuestro, incluso dentro de cada comunidad autónoma. Si el COVID ha afectado por igual a todos los grupos de pacientes y después algo que se he visto en otros programas de cribado como el de cáncer del colon, a lo mejor la atención, la colateral implicación de la atención primaria en la atención a los pacientes con hepatitis C ha podido jugar a nuestro favor durante la pandemia, pandemia en la que todavía estamos, y por lo tanto ello ha podido afectar menos a los programas de eliminación de hepatitis C. Nada más, muchas gracias por su atención. Sí, bueno, gracias a la charla del doctor Albillos, que me ha quitado prácticamente la mía entera, que eran 4 diapositivas, ya lo dejo en 2. Es una broma, es una broma. Bueno, respecto al virus de la hepatitis C, los retos de la eliminación, yo creo que voy a dar una pincelada es que no sé si va, de dónde estábamos en el año 2016-17. En España hicimos un estudio muy amplio epidemiológico en el que veíamos que la prevalencia de la infección había una prevalencia de la infección de anticuerpos, cero prevalencia de en torno al 1% y una prevalencia de viremia de en torno al 0,3-0,4%, que unos pocos años después, como consecuencia de un tratamiento importantísimo, como ha reflejado el doctor Albillos, pues bajó mucho. Y aquí se ve muy bien un dato que ha vuelto a poner de manifiesto el doctor Albillos, y es que la prevalencia es clarísimamente más importante en franjas de edad media y sobre todo en hombres. Es verdad que cuando hablamos de cribado, diferenciar por género sería cuestionable, pero claramente la prevalencia en hombres es muchísimo mayor, y la prevalencia en hombres es muchísimo mayor entre los 50 y los 65 años de edad. Como bien hemos visto, a lo que nos ha afectado la pandemia del COVID, de lo que nos sigue afectando, ha habido una disminución muy importante del número de casos diagnosticados y, además del número de casos diagnosticados, del número de casos tratados, que solo ahora se está empezando a recuperar. Y esto también es importante, y también lo ha reflejado el doctor Albillos. Si nosotros no tratamos adecuadamente a los pacientes, no les diagnosticamos adecuadamente y no les diagnosticamos en tiempo y forma, los enfermos progresará la enfermedad, nuevamente sufriremos un retraso en el diagnóstico de la enfermedad y probablemente veremos un incremento del número de formas severas de la enfermedad. Incremento que ya se ve en la actualidad, porque los datos más consistentes que hay en España, que son, yo creo que los de Murcia, dicen que aproximadamente 1/3 o algo más de 1/3 de los pacientes llegan al médico por primera vez en una fase muy avanzada de la enfermedad. Y esto probablemente va a ser algo que vamos a ver en los próximos años, no lo estamos viendo ahora. Y de hecho la doctora Buti, que igual lo comenta ella, ¿no? Pues un estudio propio, ha modelado lo que podría pasar en este retraso de la enfermedad, y además de tener connotaciones sanitarias, va a tener connotaciones económicas, ¿no? Probablemente, de nuevo, lo veremos en los próximos 2, 3, 4 años, porque habrá enfermos que han desaprovechado, entre comillas, la oportunidad de ir al especialista y que no volverán a acceder al sistema sanitario hasta dentro de un tiempo largo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues en mi opinión lo que debemos hacer es perseverar, es decir, volver a recuperar la actividad que teníamos antes. Y hay actividades como esta, por ejemplo, que se ha hecho en España, que es extraordinariamente alentadora, ¿no? Prácticamente la infección por virus de la hepatitis C ha desaparecido. Es verdad que ha desaparecido, no es totalmente cierto, pero ha disminuido de una forma absolutamente drástica en las cárceles españolas, de tal forma que queda una prevalencia residual motivada en gran medida porque las cárceles no son esas estructuras cerradas, sino que son estructuras altamente permeables con muchísimo intercambio, y hace muy difícil la prevalencia cero en una determinada institución penitenciaria. Este es un ejemplo de una población vulnerable donde tenemos que perseverar. En España hay
50.000 presos, pero hay aproximadamente 150.000 condenados a penas que no llevan el ingreso en prisión, sino que son penas que se conmutan por trabajos en la sociedad. Y en estos pacientes que están estos sujetos que están poco evaluados, la prevalencia de la infección por virus C es aproximadamente 10 veces mayor que en la población general. Por lo tanto, ya no hablamos de una prevalencia de viremia del 0,2, sino que hablamos de una prevalencia de viremia de entre el 2 y el 3%. Y también se puede tratar a estos enfermos. Hay algunas otras oportunidades que surgen como una actividad promovida por la Alianza para la Eliminación de las hepatitis virales, como el incorporar a otros agentes sanitarios, que son los agentes sanitarios dependientes de los ayuntamientos, en la eliminación del virus C. Cómo no incorporar todo lo que esté relacionado con el COVID. Es verdad que durante los últimos meses hemos hablado mucho de vincular el diagnóstico del COVID al diagnóstico del virus C, vincular la vacunación al cribado del virus de la hepatitis C, pero es verdad también que la vacunación tal y como se está desarrollando hace muy difícil el cocribado del virus C y la vacunación. Pero yo creo que no es menos cierto que en los próximos meses o años se va a producir un análisis serológico de la eficacia de las vacunas en muchísimos casos, y ese sí que será un buen momento para hacerlo. Nosotros en Cantabria hemos desarrollado, gracias a ayuda en parte de los laboratorios Gilead, un programa, no la Corte, que no es patrocinada, pero sí asociado a este proyecto de análisis de recogida prospectiva de datos clínicos y sociológicos de 50.000 personas. Vamos a cribar a virus B, virus C y VIH en estas 50.000 personas. Y yo diría que, en definitiva, lo que tenemos que hacer es volver a lo que creemos que debemos hacer, que es tratar adecuadamente a los enfermos, identificarles, y que hay una cierta discusión en si tenemos que hacer un cribado en función de factores de riesgos o cribado en función de factores de riesgos más cribado en función de la edad. En cualquier caso, es una discusión amable porque habrá que hacer lo que podamos, pero siempre a mayores. Hay que simplificar el diagnóstico y el tratamiento de forma extrema, cuanto más extrema mejor. Creo que nos queda un pequeño aspecto por tratar, que es el tratamiento en el sitio donde están los pacientes más vulnerables y la dispensación en el sitio donde están los pacientes más vulnerables. Es un pequeño aspecto que nos queda por desarrollar. Y nos queda uno muy importante desde mi punto de vista, y que el COVID ha puesto de manifiesto. Los sistemas de vigilancia epidemiológica en España tienen muchos defectos, tienen probablemente una estructura insuficiente, y claramente tenemos que intentar desarrollar un registro real de cuáles son los casos de hepatitis C, para que esta búsqueda de pacientes que hay en los diferentes sistemas sanitarios, diferentes hospitales, de alguna forma esté centralizada, al menos por autonomía. Y nada más, muchas gracias. Bueno, primero de todo, buenos días y muchísimas gracias a los organizadores, al doctor Calleja y a la doctora Macías por haberme invitado a este foro, que yo creo que es un foro, la verdad es que apetece mucho, es un foro de salud pública y enfocado al tema social, que es el que voy a hablar yo. Os voy a dar un poco la visión desde mi punto de vista, que es desde ver la situación desde la calle y lo que hacemos, ¿no? Entonces, voy a hablar del compromiso ante la vulnerabilidad en la hepatitis C. Entonces, si queremos la eliminación de la hepatitis C, nos tenemos que fijar y poner el foco en las poblaciones vulnerables, que son aquellas poblaciones que, dadas sus características y sus conductas, pues están en situación de desventaja para acceder a un cribado, un tratamiento de la hepatitis C, ¿no? Y ya las conocemos todos: usuarios de drogas por vía parenteral, personas sin hogar, personas con patología dual o dependencia de alcohol e inmigrantes en situación irregular. ¿Y por qué es importante centrar aquí el foco? Porque el 40% de las nuevas infecciones por hepatitis C se producen en usuarios de drogas por vía parenteral. De los 11 millones de usuarios de drogas por vía parenteral que se estima que hay en el mundo, la mitad tienen hepatitis C. Antes de hacer un plan o una acción, tenemos que conocer la magnitud
y el problema en las personas vulnerables con respecto a la hepatitis C. Ya se ha comentado aquí. Para saber la prevalencia y la incidencia necesitamos tener herramientas para diagnosticarlas. En los últimos años ha habido un desarrollo brutal de pruebas diagnósticas, tanto de pruebas rápidas como autotest, que se ha comentado aquí, y también PCRs on-site, que poco a poco se van validando y están obteniendo los certificados CES. Pero esto no es suficiente. Necesitamos programas de cribado y necesitamos también analizar esos datos y recoger esos datos, que eso probablemente es un tema que en el debate se va a comentar. También es importante el tratamiento como prevención, que llevamos ya muchos años hablando como tratamiento como prevención en el VIH, pero también en la hepatitis C. El objetivo es disminuir la transmisión un 80% de la hepatitis C. Y esto se hace con estrategias que están basadas en la evidencia. Por ejemplo, utilizar unidades de reducción del daño o salas de inyección segura, que puede tener una evidencia científica detrás, pero luego a nivel de políticas locales pues no se implementan. Entonces, hasta aquí tenemos la teoría, que sabemos que funciona, pero luego en la práctica pues no conseguimos llegar a implementar estas cosas que ya sabemos que pueden funcionar, ¿no? Es un ejemplo el tema de Islandia, donde pensábamos todos que iban a erradicar ya la hepatitis C, pero todavía siguen ahí, están ahí a puntito, pero por tema de las nuevas infecciones en usuarios de drogas y gente que les llega de otros países. Se ha comentado las recomendaciones de la OMS, son recomendaciones que da a los países para una especie de marco con 5 directivas y de las que los países lo tienen que cumplir. ¿Para qué? Para reducir la incidencia en un 80% y las muertes en un 65%. Ahora, como ha dicho Julia, se han actualizado y ha sido un poco levantar la cabeza a ver cómo estaban las cosas y se han establecido una serie de indicadores, ¿no? que son indicadores que tienen que ser comunes a todos los países para poder compararnos entre unos y otros, y también tienen que reflejar un poco la carga de infección que hay en nuestro país. Y para eso vamos a utilizar la incidencia bruta de hepatitis C. Los objetivos en cuanto a poblaciones vulnerables que se ha marcado la Organización Mundial de Salud pues es reducir la incidencia bruta a 5 casos nuevos por año por 100.000 habitantes en la población general. Y en las personas que se inyectan drogas, a 2 casos nuevos al año por cada 100 personas que se inyectan drogas. La OMS da estas recomendaciones y los gobiernos pues, responden a estas recomendaciones. Aquí ya sabéis todos lo que se ha hecho ya, la encuesta de seroprevalencia, las recomendaciones, el plan nacional y tratamiento sin restricciones, aunque a veces hay que decirlo entre comillas. Y esto es como una pirámide jerárquica donde vemos, por lo menos es nuestra visión, aquí se frena todo y no sigue bajando. No llegan estas recomendaciones a nivel de las comunidades autónomas, no llegan a las instituciones y nos hemos quedado un poco en este punto. Hemos dicho que había que hacer una atención integral donde había implicados diferentes patologías y diferentes instituciones, y esto es un poco lo que echamos de menos. El COVID ha puesto a prueba este camino hacia la eliminación en nuestro país, como en todos los países, y es lógico. Y bueno, habrá que ver si esto ha tenido un impacto en estos objetivos de la OMS. Sí que para algunos casos ha sido una oportunidad, sobre todo en personas vulnerables, que ha sido donde más han sufrido, pues lo que ha comentado el doctor Albillos antes, que se han hecho pues, equipos de telemedicina, de equipos multidisciplinares, con incentivos y atendiendo en el lugar. El futuro, pues hay diferentes modelos de buenas prácticas que se han establecido a nivel global por todos los países, y en España hay muchísimos, que son programas que tienen muchísimo éxito, que consiguen hacer una intervención y consiguen tratar a la práctica totalidad de los usuarios, ¿no? Pero son programas que se tienen que adaptar a esa población. Y aquí voy a hacer un poco de autopromoción descarada.
En cuanto a, hemos presentado hace poco nuestros datos en el ISEL europeo y es la unidad móvil de cribado en Madrid que se ha demostrado que es un circuito que es viable, que es implementable, es eficaz y es barato. Y como veis aquí, independientemente del tipo de usuario que cojamos, el outcome es el mismo, porque no depende de él, sino de nosotros. Y luego, pues, ¿qué impacto tiene, no? Estos son los datos de la RUA de la Comunidad de Madrid, los tratamientos y los datos de la unidad móvil de cribado. 1 de cada 7 pacientes tratados en la Comunidad de Madrid procede de la unidad móvil de cribado. O sea, para que veáis el impacto que tiene, pues una furgoneta que va por Madrid haciendo pruebas. La atención es centrada en el paciente, como ya se ha dicho, y descentralizada del hospital. Aquí lo comentaba la doctora Buti de intentar hacer proyectos pilotos no solo de tratamiento, sino también de diagnóstico para conocer la magnitud, igual que hacer cohortes para poder evaluar y medir las cosas que se están haciendo. Tiene que ser una atención integral, con otras comorbilidades, modelos interdisciplinarios, atención universal. Todavía hay barreras para acceder al tratamiento, parece mentira, pero es así. Y los programas tienen que ser flexibles, dinámicos, como nos ha enseñado el COVID, simplificados y adaptados a las necesidades de las poblaciones vulnerables. Importantísimo la monitorización y la evaluación en estas poblaciones y hay muchísimas buenas prácticas por ahí, pero realmente se necesita integrar todas ellas y necesitamos el respaldo y el liderazgo institucional, regional y nacional para poder poner en común todas estas prácticas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. A mí me han pedido que hable del liderazgo compartido en Europa y quería decirles que en Europa las enfermedades hepáticas están creciendo, están aumentando. Son la segunda causa de años de vida laboral perdidos en Europa después de la enfermedad coronaria isquémica. Y las causas principales de enfermedad hepática son las hepatitis virales y la enfermedad metabólica, bien por alcohol o bien por grasa. Por lo tanto, creo que es el momento de centrar el foco en las enfermedades hepáticas y nosotros tenemos nuestra responsabilidad para atraer a este liderazgo compartido el foco sobre las enfermedades hepáticas. ¿Me puede poner las diapositivas? Ah, las tengo que pasar yo. Vale. ¿Qué sabemos de las hepatitis virales en la región europea? La región europea de la OMS es muy amplia, abarca desde España hasta Rusia, a la parte del Pacífico. Por lo tanto, es una región muy amplia en la cual el número de hepatitis B y de hepatitis C es importante y la mortalidad por hepatitis B es aproximadamente unos 43.000 muertes anuales y por hepatitis C de 64.000. Creo que la eliminación de las hepatitis virales debe ser siempre compartida entre el virus B y el virus C. En España hemos centrado programas de microeliminación específicos para hepatitis C y no hemos aprovechado la oportunidad para hacerlo conjuntamente con el virus B. ¿Cómo está la región europea en el camino hacia la eliminación? Pues no está muy bien, a pesar de ser una área con países con alto nivel económico, las tasas de diagnóstico y las tasas de personas tratadas, tanto para hepatitis B como para hepatitis C, son bajas, 19%, 24% de diagnóstico y de tratamiento, 2% para la B, 8% para la C. Me dirán que Europa es muy heterogénea, que hay países que están mejor, países que tienen programas mucho más activos, pero globalmente es bastante penoso la situación en la Unión Europea. ¿Han visto esto? Yo creo que Julia Del Amo ha empezado presentando lo que
la OMS nos recomienda para el año 2030. Y para llegar a estas tasas de reducción de nuevas infecciones y de mortalidad, pues hay diferentes pasos. Los ha explicado muy bien Julia. Y claramente cuando uno analiza cada uno de estos pasos, uno se da cuenta de que el liderazgo compartido es extremadamente importante. No podemos solo un ente o un grupo eliminar las hepatitis virales porque se requieren diferentes indicadores que claramente nos muestran la necesidad de compartir este liderazgo. Hace una semana la OMS presentó las nuevas guías para la eliminación de la hepatitis C, porque la recomendación era reducir en un 90% a las nuevas infecciones y un 65% la mortalidad. Pero la mayoría de los países no tenían datos basales. ¿Cómo podíamos reducir el 65% si no sabíamos lo que había en el 2015? Y por lo tanto, lo que se ha hecho ha sido simplificar. Y aquí es donde deberíamos trabajar y donde deberíamos ofrecer datos. No nos interesan los pacientes tratados, nos interesa la incidencia anual de nuevas infecciones. Pablo lo ha presentado, lo que nos interesa es saber si en nuestra comunidad de cada 100 usuarios de drogas la incidencia anual de hepatitis crónica es inferior al 2%. Este es el objetivo, esto es lo que debemos recoger, esto es lo que debemos ofrecer al European CDC para saber si vamos por el buen camino. Y también datos de mortalidad. Los datos de mortalidad son fáciles de obtener, deberíamos registrarlos, tenemos sistemas informáticos, no hay excusas, no hay COVID, no hay ninguna excusa para que no podamos tener estos datos. Por lo tanto, y yo aquí creo que voy a terminar la presentación, hay en Europa diferentes entidades que están trabajando en ello. Creo que nosotros como país debemos integrarnos, debemos ofrecer estos datos y debemos ir a buscar a nuestros parlamentarios, a nuestros amigos parlamentarios, para que nuevamente lancen en el Parlamento Europeo un grupo de parlamentarios amigos del hígado que nos ayuden a caminar a la eliminación de las enfermedades hepáticas en Europa. Muchas gracias. Tenemos un rato largo para debatir. Simplemente un comentario que todos conocemos, pero que es importante resaltar. La encuesta seroepidemiológica del Ministerio, que es relevante y que aporta mucha información, tiene una limitación importante, y es que eran pacientes que acudían a los centros de asistencia primaria, y da una falsa imagen porque entre 20 y 29 años no hay ningún caso de hepatitis C. Claro, porque estos no van a los centros de asistencia primaria, están en la Cañada Real. Entonces, realmente da una falsa imagen de que parece que en esa edad no hay ningún caso, y esto obviamente no es así. Por tanto, yo creo que cuando se presentan los datos de la encuesta, que, insisto, son relevantes, hay que explicar esta limitación, porque si no, no se entiende bien. Totalmente de acuerdo, Rafa, pero hay un matiz en el que yo quizás no he dado o no hemos dado ninguno, y el matiz es que en las poblaciones de altos riesgos, que son las que tú te refieres, no hay ninguna duda de que hay que evaluar la hepatitis C de forma reiterada y frecuente. Mientras que la encuesta de seroprevalencia, en mi opinión, es muy relevante la alta prevalencia que tiene entre los 50 y los 65 años de edad, porque creo que hay que hacer cribado poblacional dependiente de la edad en ese segmento de edad. Y obviamente, cuando hay un factor de riesgo, es que no hacerlo es hacer una mala praxis médica, ¿no? Esto lo hemos discutido el año pasado exactamente lo mismo, y ya nos ha dicho Julia que la Agencia de Evaluación de Tecnología está evaluando el cribado poblacional. Sí, insistir que efectivamente siempre que hemos presentado la encuesta contextualizamos
para qué se hizo y la población. Es población general que acude a la atención primaria. Cuidado, porque hay población general, como la que nos ha mencionado Pablo, que no está acudiendo a la atención primaria, y es una población donde, lógicamente, tenemos que hacer estrategias combinadas como la que ha planteado la unidad móvil, que es excelente. Bueno, enhorabuena a todas las presentaciones. Es verdad que hay un grupo de varones con una prevalencia de infección activa muy elevada. Pero otro dato muy importante a tener en cuenta es qué fracción no diagnosticada hay en ese grupo de varones, que es menor que la de las mujeres. Es decir, ese grupo de varones que tiene problemas de salud, de enfermedad hepática, no necesariamente hay que cribarles más, sino a los diagnosticados vincularles, porque esa prevalencia de 0,8% en ese grupo de edad, su fracción no diagnosticada es mucho menor. Es gente que está diagnosticada y que no acude para la hipertensión, para el control del tabaquismo, para la hepatitis C. Es decir, hay un grupo de varones altamente vulnerables y rebeldes a la asistencia sanitaria con problemas que necesitan un abordaje que tiene más que ver con la salud comunitaria en general. Entonces, yo creo que es importante no centrar el debate solo, cribemos a los varones entre 50 y 59 años, busquemos a los que están diagnosticados y tratémoslos. Yo tenía una pregunta, sobre todo para Agustín, porque has hecho un comentario sobre vuestra experiencia en positivo de cribado de cáncer de colon. A lo mejor por falta de tiempo no lo has comentado. Las buenas prácticas o lecciones aprendidas en positivo de la COVID-19 con respecto al cáncer de colon, algo así has mencionado, y yo creo que todo lo que sea positivo nos va a venir fenomenal. Gracias. No, lo que he mencionado es que los programas de cribado de cáncer de colon en algunas comunidades en que descansan mucho en la atención primaria, un caso es Madrid, el sistema no funcionaría si no funcionara la atención primaria, ahora se ha vuelto a poner en marcha. Pero el principal problema que tiene es que el colapso que ha sufrido la atención primaria, por mucho que recuperáramos las unidades de cribado, las colonoscopias en los hospitales, no podíamos hacer nada si los centros de salud estaban colapsados atendiendo a otros pacientes. Esto, por ejemplo, en Aragón retrasó el inicio del programa de cribado de cáncer de colon, todavía hasta finales del año pasado. Lo que quería decir es que a lo mejor cuando un programa de cribado de lo que sea no está tan vinculado a la atención primaria, ha sufrido menos por el COVID porque el sistema de atención primaria están colapsados, han sufrido mucho. Sí, en ese sentido, antes de dar paso a María, en el estudio nuestro ETON, 2/3 de los pacientes que eran positivos y no lo conocían ya. O sea, solo 1/3 no lo era. Y esto yo creo que ha sido también en muchísimos estudios. Como dices tú, que el esfuerzo tiene que ser mixto, no solo de cribar a esa población, sino también hacer que los que por diferentes razones están diagnosticados no están vinculados. Y cuando hemos revisado eso, las razones no solo son que el paciente no quiere ir al médico por muchos motivos, sino médicos que no nos mandaban sus pacientes porque no sabían que había tratamientos nuevos, gente que habíamos tratado en su momento con interferón y habían salido corriendo y no querían saber nada porque pensaban que les íbamos a ofrecer una cosa parecida. O sea, que hay una heterogeneidad de pacientes incluidos en ese grupo, de pacientes. Gente que era muy mayor y su médico decía, bueno, este señor tiene 80 años, ¿para qué le vamos a tratar? Todo ese tipo de cosas que hemos, yo creo que, rescatado y de hecho, una de las cosas importantes que tiene la guía de cribado es precisamente, como tú has dicho, que facilita o potencia la búsqueda de pacientes perdidos en el sistema, que también corresponden, por ejemplo, a pacientes que hemos visto que le han pedido una serología de hepatitis C en el contexto de un embarazo o de cualquier otra, y nadie lo ha visto, ni su médico, ni el ginecólogo que lo ha pedido, y el paciente ha estado en el sistema durante mucho tiempo perdido. Yo creo que, como dices, el esfuerzo tiene que ser mixto. María, quería... Sí, yo creo que hoy tenemos una oportunidad, ya que tú, como presidente de la EH, estás aquí. Yo creo que la EH, que lideró muy bien la recogida de bases de datos, de tratamientos de la hepatitis C, ahora debería liderar un registro de nuevas infecciones.
de nuevas infecciones por virus B y por virus C en España, que podría ser un registro paralelo al que debería hacer el Centro de Epidemiología y que sería extremadamente interesante porque nos permitiría identificar a los pacientes y saber cuántos de estos pacientes se están tratando, o sea, cuál es la vinculación al sistema. Creo que sería fácil y me parece que sería una buena oportunidad. Pues nada, yo tomo el reto de montarlo. Yo creo que hay que hacerlo en colaboración con las instituciones para que todo esto tenga un valor para todos, tanto para la comunidad de patólogos como para a nivel institucional. Y encantados de formar un grupo y discutirlo y hacerlo. Nosotros sí tenemos la ventaja de que somos un grupo muy cohesionado, somos un grupo que básicamente nos conocemos todos y que el cumplimiento de este tipo de iniciativas en registros, por ejemplo, de tratamientos antivirales, etcétera, ha sido altísimo. Nosotros tenemos un registro de pacientes tratados que ha tenido más de 30 publicaciones internacionales y en el cual ha habido mucha gente implicada y, bueno, pues que realmente, en fin, creo que puede ser muy interesante el hacerlo así. Agustín. Perdón. Nada, un pequeño comentario al hilo de lo que ha dicho Rafa. Probablemente la incidencia, la prevalencia en el colectivo de los, al ser población general que acude a los centros de salud, donde estoy de acuerdo con él en que el comentario del estudio de seroprevalencia es en población general, pero incluso hoy está infraestimado porque el colectivo que tiene la mayor prevalencia es el que menos acude. Y, por ejemplo, en los programas de cribado, el déficit del cáncer colorectal, el gap entre la incidencia y el resultado de los programas de cribado en el colectivo del varón que no acude a los programas de salud comunitaria es gigante. Y segundo, y volviendo al otro, a mí lo que más claro me queda de todas del rato todavía que llevamos aquí de mañana es que tenemos un déficit en el conocimiento de la situación de la hepatitis C y la hepatitis B en este momento en España a todos los niveles, que también es extensible en Europa, pero bueno. Javier. Yo, haciendo también un llamamiento a las personas que estamos aquí, a nosotros mismos, creo que lo que ha dicho Agustín es muy relevante. En España hay muchísimos ejemplos de microeliminación y muchísimas estrategias diferentes de abordar la curación, el diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis C y también de la B. Pero yo creo que ni en España conocemos esas iniciativas y, sin ningún lugar a duda, no existe una extensión, una mancha que haga que esas iniciativas sean exactamente iguales o se implementen en otros sitios, simplemente a veces por desconocimiento. Y yo comenté contigo, José Luis, hace cierto tiempo, que creo que sería muy bueno hacer una especie de libro blanco, un texto rápido, no tardar 3 años, de cuál es la situación de la eliminación de la hepatitis C en C y B en España, cuáles son las mejores estrategias y cuáles, en opinión de la AEH, que es el que lo debe liderar, son las que se deben extender al resto de las poblaciones. De tal forma que, aunque España sea un país muy diverso, bueno, y no sea totalmente equitativo en todas las regiones, sí haya un marco general de actuación, ¿no? Y también compartido probablemente con las instituciones que estarían de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero además insisto en que está muy bien que haya estudios distintos en distintas áreas geográficas de España y en distintas comunidades y en distintas situaciones. Nosotros tenemos el focus más de 10.000 pacientes testados, gente que acude a urgencias, y nos sale una prevalencia mucho más alta que la que teóricamente correspondería a la población general. ¿Qué quiero decir con ello? Que probablemente hay que seguir haciendo estudios en distintas zonas y distintas comunidades para tener una información más global. Sí, bueno, un poco al hilo de esto, que yo creo que también lo importante, no sé si se me escucha, sí, lo importante es ver cómo está la situación en España de la hepatitis C en concreto, ver las características de los pacientes, y para eso yo creo que los registros de tratamiento que ya existen, por lo menos en muchas comunidades autónomas, te dan una visión muy buena de qué es lo que hay en la calle y qué es lo que se está diagnosticando y tratando, aunque
ahí no están los que no diagnosticamos y no derivamos, pero yo creo que esos registros existen, por lo menos en la Comunidad de Madrid, y podemos hacernos una visión muy global, muy buena de lo que hay realmente y dónde enfocar todas las intervenciones y los esfuerzos. Gracias. Yo creo que indudablemente los datos que se presentan y se han presentado aquí ponen de manifiesto que hay una población de gente que sigue estando infectada. Yo creo que todo lo que se hace en microeliminación me parece perfecto, pero creo que tenemos, hasta que consigamos un screening etario, por lo menos, de la población general, y los datos de focus en el caso de Barcelona y en Valencia que se está haciéndose, muestran que sigue detectándose casos de virus C en personas con un riesgo mínimo o prácticamente sin riesgo. Debemos aprovechar fundamentalmente lo que hemos hecho en Valencia, fundamentalmente las bases de datos electrónicas que tenemos. En Valencia tenemos la red MIVA, que permite detectar todos los enfermos de la Comunidad Valenciana en que se ha hecho una determinación de virus C. Y con esos sistemas simplemente hemos recuperado enfermos diagnosticados que por múltiples razones, como ha presentado el doctor Esteban o presentaba el doctor Crespo, no habían sido tratados. Y hemos podido llamarlos, citarlos y empezar el tratamiento. Y simplemente buscando a base de las bases de datos. Afortunadamente, cada día hay mejores bases de datos, las bases de datos son mejores, y simplemente una red como la red MIVA de la Comunidad Valenciana o a través de las historias electrónicas también de la población valenciana se pueden recuperar muchos enfermos que ocasionalmente existen virus C y que se han perdido y que, por lo tanto, hay que mantenerlos. Y eso creo que es una labor, hasta que tengamos un screening etario global, hay que insistir sobre ello porque la microbiolización es importante, pero si no, seguiremos detectando enfermos que no tienen por qué pertenecer a grupos de riesgo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, felicitar a todos los ponentes porque me han parecido excelentes las intervenciones. Yo quería, no sé si Javier lo mencionó o Pablo, incluso María, yo quería hacer hincapié en el tema del diagnóstico tardío, ¿no? Porque a pesar de los indudables éxitos del plan, 150.000 pacientes tratados, probablemente 2/3 de lo que es la carga de enfermedad en nuestro país, con todos esos éxitos terapéuticos, ¿no? del área estratégica 2 del plan, la realidad es que la tasa de diagnóstico tardío sigue siendo insoportablemente alta en nuestro país, ¿no? Aproximadamente entre un 25 y un 30% de los nuevos diagnósticos tienen fibrosis avanzada. Es decir, estos pacientes cargaremos con ellos en el sistema sanitario público mientras vivan, independientemente de que curemos la infección en ellos. Entonces, yo creo que habrá que apuntalar las otras líneas estratégicas. Yo creo que seguramente gran parte de nuestros colegas todavía no conocen que hay informes jurídicos muy sesudos que avalan la búsqueda activa de pacientes perdidos en el sistema. O sea, yo creo que hay que, antes decía Julia, que a lo mejor no es tanto el problema de cribar como el problema de vincular, probablemente es cierto, pero creo, y desde aquí hago un llamamiento a todos los clínicos, para que busquen con los microbiólogos de sus hospitales estos pacientes perdidos, contacten con ellos, porque tenemos el respaldo legal suficiente para hacerlo, los traten y los curen. Porque si no, además de, por supuesto, el inconveniente añadido de la pandemia, vamos a ir aumentando, lamentablemente, esta tasa de diagnóstico tardío, que a mí me parece un riesgo evidente a corto y medio plazo. María. Sí. Yo creo que todo lo que habéis dicho es importante, pero no podemos basar la eliminación de las hepatitis virales en datos del 2019, del 2018 o del 2017. Tenemos que tener datos actuales y esta es una gran debilidad de nuestro país y debemos ser capaces de generar pocos datos, pero buenos, los imprescindibles, y si no los tenemos, no podemos decir que vamos a eliminar la hepatitis C en el 2030 basándonos en unas estimaciones de hace 5 años. Si queremos ser competitivos a nivel europeo, necesitamos datos del día, no de hace años. Dicho esto, que es verdad, el avance que se ha producido en tener datos en estos 5 últimos años ha sido el mismo que en los últimos 200 años. Es decir, que desde hace 5 años ahora tenemos muchos más datos fundamentalmente de hepatitis C. De hepatitis B tenemos menos, de hepatitis delta, como se ha comentado, prácticamente ninguno. Y el gap que tenemos todavía es muchísimo mayor. Y yo también creo que esto es importante de aprender la lección de hacerlo todo conjuntamente, porque parece que hemos estado solo preocupados de la hepatitis C,
resulta que ahora surge el tema de la hepatitis B y la hepatitis delta también como un objetivo desde el primer momento de la OMS y bueno, muchos de los esfuerzos que hemos hecho en general no han ido de manera combinada. Pablo, tú que estás, digamos, aquí estamos hablando de diferentes colectivos, hemos hablado de la población general, en población general parece que claramente hay dos tipos de esfuerzos a hacer, uno de buscar los pacientes ya diagnosticados, otro es de buscar los pacientes que tengan factores de riesgo y cribarlos, decidir si el tema de edad es un factor relevante o no. Pero hay otro tipo de población que no entra dentro de estos parámetros, que es la población que tú atiendes específicamente a través de la unidad móvil. Esta población no son pacientes, como hemos comentado muchas veces fuera del sistema, no solo sanitario, sino incluso fuera del sistema social y que se atienden. ¿Cuáles son qué avances crees que se han producido en los últimos años con la atención, como programas como el tuyo, como el que hay en otras ciudades en Barcelona? ¿Y cuáles son los problemas que tú te encuentras básicamente allí, fundamentalmente, para cribar a todos esos pacientes que tienen factores de riesgo y luego pues tratarles? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Qué crees que habría que mejorar? ¿Qué es lo que podríamos hacer desde las sociedades científicas, desde las instituciones, para lograr que todavía mayor éxito del que lográis en estas unidades de atención? Voy a empezar por las barreras que hemos tenido y yo creo que ha sido desde el punto de vista, desde las instituciones, que son pacientes que necesitan un manejo integral y son tratados por diferentes organismos, instituciones, pues de salud mental, adicciones, de salud pública. Entonces, esa falta de comunicación entre esas diferentes instituciones hace que esa atención integral no se pueda llevar a cabo. Y si en una unidad de reducción de daños solo están mirando si se les dispensa el tratamiento sustitutivo de opioides, pero el tema del cribado no les interesa, pues no podemos hacer nada. Entonces, estando bajo el paraguas de lo que es la OMS y el Plan Nacional, yo creo que falta de alguna forma pues ese liderazgo o puesta en común entre las diferentes, pues entre un ayuntamiento y una comunidad o una consejería para poder hablar un poco el mismo idioma, porque eso facilitaría mucho las cosas. ¿Haría falta especialistas médicos o no médicos que atendieran integralmente a esos pacientes? Es decir, alguien que pudiera atender su problema mental, su problema de adicción, su problema de hepatitis C o de hepatitis B o de HIV. Yo creo que lo he comentado en la charla y lo voy a remarcar ahora, porque la atención adaptada es la clave. Si intentamos montar un sistema para diagnosticar y tratar la hepatitis C y nos quedamos en la hepatitis C, pues probablemente fracase. En cambio, si damos las herramientas a las personas que se dedican a tratar a estos pacientes y están con ellos día sí y día sí, pues al final eso va a ser un éxito, porque son los propios personal sanitario que está en esos recursos atendiendo a esa población la que, aparte de tratarle su patología dual, su problema de adicciones o otras cosas, le trata la hepatitis C y le diagnostica de la hepatitis C. Entonces, digo porque, por ejemplo, en el alcohol ha habido alguna escuela que ha nombrado, vamos a decir, como alcohólogos, ¿no? Que es un médico especialista en adicción al alcohol, con todos los problemas mentales, cardíacos, hepáticos que tiene un paciente que consume de manera patológica alcohol. Entonces, no sé si, porque todo esto de que se tienen que poner de acuerdo las instituciones y tal, el ayuntamiento, la comunidad, esto al final es muy complicado, cambian los gobiernos, cambian en un lado o en otro las personas y al final el problema está ahí. Sí, pero es crítico. Pero es que si hablamos de un problema de salud pública, ahí es lo que comenta el doctor Albillos, es crítico. Si estamos hablando de una enfermedad, una hepatopatía, pues ahí se derivan al hospital esos pacientes, pero estamos hablando de salud pública, de cribar y tratar lo antes posible, fuera de la enfermedad que pueda producir esa infección. Lo que no sé si lo que tienen estos pacientes es básicamente, en la parte que nos corresponde a nosotros, más allá de un problema social y de un problema de reducción de daño, tienen un problema médico. Y el problema médico debería estar atendido por los que tienen, entre comillas, la responsabilidad de atender al problema. Sea un problema psiquiátrico, sea un problema cardíaco, sea un problema tal. Y yo creo que eso, ahora el problema es que eso no se realiza. Los centros de adicciones en muchos sitios están en manos
de comunidades autónomas, no solo de comunidades autónomas, sino de ayuntamientos. No pertenecen incluso en la misma área geográfica, hay de diferentes. Entonces, esto genera una situación en la cual es muy difícil que existan esas vías de comunicación y que los pacientes de un sitio y de otro reciban la misma atención. Yo creo que eso es un tema en el que tenemos que mejorar. María. Yo creo que tiene que haber un plan. Tiene que haber un plan nacional, regional, llámale como quieras, y tiene que haber una voluntad política, porque si no hay una voluntad política y un dinero que financie este plan, es difícil. Y sabiendo todo esto no vamos a llegar a todo el mundo, sobre todo en poblaciones vulnerables, y creo que Pablo lo sabe bien, que hay un grupo pequeño de pacientes que no quieren ser cribados y que es muy difícil llegar a ellos. Pero sí que tiene que haber una estrategia que unifique a los distintos especialistas y que les dé acceso a la gente que está allí, que está trabajando, tratando con ellos la posibilidad de hacer todas estas intervenciones. Si no, va a ser imposible. O sea, los médicos del hospital no pueden ir a un centro de adicción, podrán ir 2 meses, 3 meses a hacer un estudio piloto, pero esto debe quedar allí. Y para que quede allí tienen que ser los mismos que están tratando y controlando a estas personas. Pablo, ¿qué otras barreras has encontrado, aparte de las institucionales que las que hemos hablado? A nivel de pacientes, lo que comentaba María, hay un grupo de pacientes directamente que no quiere ser. ¿Esto es una minoría? ¿Es un grupo importante? No, habitualmente, bueno, nosotros nos centramos sobre todo en usuarios de drogas y sobre todo en personas sin hogar. Pero luego hay un mundo de diferentes perfiles de personas. Habitualmente casi todo el mundo se quiere hacer la prueba. Y habitualmente casi toda la gente ya se la ha hecho ya por sus conductas. Si no se la quieren hacer es por un tema de consumo, de que pasan por ahí y no quieren pararse. En cuanto al acceso, a llevarles al hospital, ahí sí que es una barrera porque solos nunca van a ir. Y si se les hace una derivación y un acompañamiento, ahí necesitamos engancharles pues, por un equipo profesional que ya tenga mucha experiencia en manejo con estos pacientes, ¿no? Y tiene que haber una especie de vínculo, que son los educadores que están utilizando en nuestro proyecto y en otros muchos. Y una vez que conseguimos, de alguna forma, meter al paciente en el coche para llevarle al hospital, luego tenemos una barrera en el hospital, que es la barrera de pues, tarjeta sanitaria, de no tiene derecho al acceso, del tratamiento y tal. Y eso es otra barrera que yo creo que es muy importante y que todavía no está nada resuelta, tanto en la hepatitis C como en el VIH y la hepatitis B. Son enfermedades transmisibles y que son de salud, problemas de salud pública. Supuestamente entiendo yo que hay una ley que en este tipo de infecciones, corrígeme Julia, no debería haber específicamente ningún problema. Pero la barrera está legislado, pero luego eso para que se implemente son las barreras a las que hace referencia Pablo y que depende de la comunidad autónoma. Hay sitios que lo tienen mejor resuelto y hay otras comunidades que son más. Perdón, que lógicamente España tiene un sistema de salud universal y las personas sin papeles también tienen derecho legal. Otra cosa es que existan las barreras que está describiendo Pablo y que estoy totalmente de acuerdo, son barreras que existen y que son muy heterogéneas, dependen de las comunidades autónomas. Hay sitios donde se han puesto en marcha mecanismos para minimizar otras barreras y hay otros sitios que no. Me cuentan compañeros que en Madrid es particularmente complicado. Para el acceso al VIH, hepatitis C, conozco menos, pero es lo que nos estáis contando. Con respecto a la hepatitis C, iniciar el tratamiento es lo complicado, pero se puede salvar. En el VIH es un caso dramático porque están ya pacientes que te traen las facturas de la Consejería de Sanidad para que paguen su tratamiento. Entonces, dejan el tratamiento. Yo creo que aquí, perdona, miramos a Julia, pero es que no olvidemos que España es un país descentralizado en términos de dispensación de la asistencia sanitaria y que cuando hablamos de esto de las instituciones pensamos que es el ministerio, pero es que digamos que hay microinstituciones. Es decir, una cosa es la asistencia sanitaria, por ejemplo, en los programas de cribado, vuelvo al colon por la parte que ahora me toca, otra es la salud pública,
Y otra, dentro de la asistencia sanitaria están los centros de adicciones, los centros de salud mental, los centros de especialidades y el hospital. Esto corresponde a las comunidades autónomas. Y en cada sitio está de una... Bueno, pues, pero en cualquier caso, es verdad que lo focalizamos en el Ministerio porque pensamos, y la ley lo recoge, que tiene un papel de precisamente evitar que eso ocurra en la comunidad. Es decir, tiene que garantizar que esto que se legisla a nivel nacional ocurre en todas las comunidades y que esto que está comentando Pablo, que ocurre en una determinada comunidad, no pueda ocurrir. Y eso también es responsabilidad del Ministerio como coordinador del Sistema Nacional de Salud. Javier. Sí, yo quería hacerte un comentario, Pablo. En las poblaciones altísimamente marginales, que son las que tú comentas, yo creo que hay que implementar una herramienta que es muy sencilla, que es la dispensación delegada, la dispensación en el sitio, para que el paciente no tenga que ir delegada, para que el paciente no tenga que ir a un sitio que es claramente... Esto es importantísimo, porque realmente tratar es extraordinariamente sencillo, es tomar una pastilla al día durante unos cuantos días, bueno, unas cuantas semanas, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, y además creo sinceramente que en los próximos meses se desarrollarán test, que te acabo de comentar, ¿no? Test de antígeno del virus C rápido, igual que se han desarrollado para el COVID, y tendrás el diagnóstico y el tratamiento en 15 minutos, porque probablemente estamos hablando de salud pública y probablemente la gravedad, lo digo entre comillas, la gravedad de la enfermedad es irrelevante en muchos de esos pacientes. Lo que hay es que tratar la infección para que la enfermedad, sea la que tenga, no evolucione más. Entonces yo creo que dispensación delegada es un aspecto crítico desde mi punto de vista. ¿En población general o en población No, vulnerable? en población altamente vulnerable. La población general creo que no tiene... Bueno, podría ser. Yo creo que eso es la estrategia con más impacto que puede haber. Bueno, estamos llegando a la parte final de este debate. Una Agustín. sola cosa. Bueno, me parece que todo esto de la microeliminación, la pregunta o el comentario va en dos sentidos. Esto de la microeliminación es bastante heterogéneo en todas las comunidades autónomas. Claro, estamos en un foro en el que nos vemos con frecuencia, tiene sus problemas, pero después España es un país muy grande en todos sus términos y hay mucha heterogeneidad. Y te das cuenta cómo en muchas capitales de provincia todo esto que estamos hablando del diagnóstico en un solo paso, descentralización, el uso rápido de recursos todavía no está implantado. La pregunta iría: ¿qué parte podemos ahora mismo ir haciendo? Es decir, durante estos años, gran parte de toda esta educación en microeliminación ha tenido una iniciativa privada a partir de los laboratorios. Todavía no tenemos un plan o una estrategia nacional en este sentido, pero esto con el tiempo va a ir decayendo porque el interés en todos estos fármacos, bueno, sin dinero no se hacen las cosas, sin dinero no se hizo el plan, sin dinero no se va a seguir esta educación. Te puedo decir a ti, como presidente de la EH, bueno, la EH tiene que seguir persiguiendo esta educación en el macro y en microeliminación. Bueno, yo creo que vamos a llegar al final del debate para que nos podamos tomar un café. Nos llevamos muchos deberes, especialmente parece que yo como presidente de la EH, pero en cualquier caso estamos encantados. La EH siempre ha estado muy involucrada desde tiempos inmemoriales en este asunto y lo quiere seguir estando, obviamente. Yo creo que nos llevamos uno de los grandes deberes nos llevamos es ponernos de acuerdo con las instituciones con respecto a los datos de incidencia. Yo creo que a veces, desde siempre, nos ha parecido una vergüenza no disponer de estos datos de una manera creíble y además que todos los datos eran datos que no... Esto yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante. La EH sacó en el año 2019, que lideró el doctor Crespo, una guía de eliminación en la que vienen recogidos, yo creo que la mayor parte de estos conceptos. Se puede actualizar, se pueden buscar prácticas que se hayan demostrado exitosas, pero, insisto, si uno lee la guía del 2019 de eliminación de la EH, prácticamente todos los conceptos que hemos hablado, búsqueda de pacientes, cribado por edad, etcétera, viene recogido, se puede hacer. Y bueno, yo creo que lo que hay que seguir es, en fin, avanzando en esto y sobre todo, pues, intentando disminuir al máximo el impacto que ha tenido el COVID, que ha sido muy importante. Aquí ha presentado antes Pablo alguna gráfica de tratamiento en Madrid,
durante meses estuvo prácticamente anecdótico el número de tratamientos que se pusieron. Obviamente el número de pacientes que hay es mucho menor que hace unos años, pero no es el que se ha tratado en los últimos años y hay que intentar volver porque, como habéis mostrado, estos pacientes se pierden, como dice Javier, se diagnostican tarde y son pacientes, digamos, que ya nos echamos a la mochila en muchos de ellos para siempre por su enfermedad. Así que nada, muchas gracias a los ponentes por las presentaciones, por el debate, a los asistentes y tenemos un café antes de empezar la mesa con los políticos. Gracias.